Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes Ibéricos, a un nuevo análisis que hoy lo centraremos en un caso que directamente no lo hemos narrado, no lo hemos contado aquí en el canal de Crímenes Ibéricos, pero sí en un canal hermano, que es el de Juicios de Crímenes. Ya sabemos que muchas de las personas que nos escuchan los dos canales y también Crímenes Deportivos y Médicos Asesinos. Pero si no habéis tenido la oportunidad de pasaros por este canal, hermano, que es Juicios de Crímenes, pues os invitamos a hacerlo. Ahí encontraréis también muchos casos, todos ellos centrados no solo en el propio caso, sino en el juicio posterior, ¿no? Y en las declaraciones de los protagonistas. Y ahí encontraréis un caso reciente que es del que hoy vamos a hablar, que es el que titulamos nosotros como El crimen imperfecto de José Bretón, un caso muy mediático, muy conocido y que la verdad es que ha despertado, que es normal, ¿no? Pues muchos comentarios e indignación por parte de las personas que lo han escuchado ya, ¿no? Y nos vamos a acercar a este caso con la invitada que hoy está de nuevo con nosotros, que es Carmen Coraccini, periodista y presentadora, máster en terrorismo, especialista en criminología, victimología y delincuencia. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de volver a estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos y por hacernos pues un poco esta ruta que vamos a plantear por este caso escabroso, por este caso que a todas las personas que se acercan a él, que leen algo, que ven algo, ¿no? O que escuchan algo del caso, les indigna, ¿no? Porque es realmente, supongo, ya no tan solo por el asesinato, sino también por la personalidad del asesino, ¿no? Por cómo enfrentó todo este caso y por su actitud respecto a lo que hizo, lo que me da la sensación que un poco nos pone a todos los pelos de punta. Con Carmen vamos a ir conociendo el caso o acercándonos al caso si no lo habéis hecho, pero para ponernos un poco en antecedentes, eso pasó en 2011, en octubre, en Córdoba. Fue una situación muy angustiante al principio porque un padre, teóricamente, perdió a sus hijos en un parque conocido como la Ciudad de los Niños. Este señor era José Bretón, que empezó pues a buscar a sus hijos que se habían perdido. Hasta se llamó a la policía denunciando la desaparición de Ruth y de José, de 6 y 2 años respectivamente. Y resumiendo, ahora lo explicaremos con más detalle, pero al final lo que hizo José Bretón ese día fue pues puro teatro. Fue buscarse, ¿no? una coartada, disimular, pero fue él quien directamente, ahora explicaremos el por qué y cómo, acabó con la vida de sus hijos. Carmen, si tenemos que poner el punto de inicio a este caso, ¿dónde lo ponemos? ¿Por dónde empieza el caso? Pues yo creo que el punto de partida es su propio matrimonio, porque estaba un poco abocado al fracaso. Esto le produce a José Bretón incertidumbre, una falta de control, rabia. La mujer decide separarse y a José Bretón esto pues, no llega a soportarlo, ¿no? Le invade una tremenda rabia. Estos son las bases de toda violencia vicaria y de toda violencia de género, que es luego lo que se terminó por desarrollar, ¿no? Entonces yo pondría como punto de partida eso, el fallido Matrimonio matrimonio frustrado, sí. frustrado y sus ansias de venganza. Y claro, ¿cómo se venga? Pues a través de sus hijos. De hecho, en la propia sentencia, en los hechos probados, se resalta y se subraya la palabra venganza con el objetivo de producirle dolor a la madre. Y mira que para aquel entonces, en 2011, etcétera, no, ni siquiera se hablaba todavía de violencia vicaria, no se había acuñado el término, se acuñó de hecho al poco tiempo, en 2012. Y tampoco existía, por cierto, la prisión permanente revisable todavía. Eh, entonces, claro, José Bretón se encuentra ante esta situación de falta de control y, y decide llevar a cabo esta venganza. Y además no parece complicársele demasiado porque él, según se cuenta en las propias declaraciones de su mujer y del entorno más cercano, él nunca había querido ser padre en realidad.
De hecho, a la propia Ruth le llegó a decir en su momento, si te quedas embarazada, los cuidas tú. O sea, ese es el nivel de desapego con sus propios hijos, que recordemos tenían 2 y 6 años, ¿no? La familia incluso llega a decir que el padre nunca había sido un verdadero padre. O sea, un hombre que al niño pequeño le da un bofetón por no comerse la papilla, pues nos resulta bastante extraño, ¿no? Además, por ejemplo, comía separado de los niños por una especie de escrúpulo que luego se observó en los peritajes psicológicos, que tiene cierta obsesión por la higiene, ¿no? Pero por muy escrupulosos que seamos, dejamos de serlo una vez que tenemos hijos. Y además hasta se los quitaba de encima cuando los niños se subían a sus rodillas. Y decía la madre que en vez de agarrarlos, o sea, en vez de cogerlos de la mano, los agarraba de las muñecas. Entonces, todo esto nos induce a pensar que efectivamente José Bretón tiene tintes psicopáticos, rasgos importantes de psicopatía, y esto facilitó que llevase a cabo este asesinato doble. Claro. Podríamos decir que el matrimonio, porque como decías tú, el origen es esta relación, ¿no?, de dos personas que la empiezan pues pensando, ¿no?, que va a ser feliz y duradera, como todas las relaciones, ¿no?, en general, pero que ya se ve desde un inicio que las cosas van mal y que el carácter de José, ya de inicio, ¿no?, como nos contabas, ya es complicado, ya es especial, ya tiene estos rasgos, ¿no?, que encenderían todas las alarmas, ¿no? Una persona pues que no quiere tener hijos, que reniega un poco de ellos estando, ¿no?, en pareja, porque después, que es una de esas cosas que a lo mejor no se acaban de entender, ¿no? Si no querías a tus hijos, si no estabas bien en casa, si obligabas a tu mujer, ¿no?, a actuar de una manera determinada con los hijos, y a los hijos mismos los tratabas así, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no te sentiste libre al romper la relación, ¿no?, y te buscaste la vida de otra manera? Y por el contrario te quedaste ahí encerrado, ¿no?, en ese pozo negro de rabia y de odio, y quisiste, ¿no?, hacer ese daño. Bueno, eso no se entiende muy bien. ¿En qué momento, porque hablabas de venganza, en qué momento se supone que, aun y con ese carácter, él decide realizar esa venganza? ¿Por qué actúa de esa manera tan radical? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, como suele suceder con los psicópatas secundarios, que son aquellos que necesitan un factor desencadenante para desarrollar su psicopatía, pues hace falta una especie de clic. Y el clic se dio a raíz del proceso de divorcio, junto con la posibilidad de que Ruth, su mujer, exmujer, estuviese empezando una relación paralela. Y eso a José Bretón pues le pareció inaceptable, tan inaceptable que toda su frustración, su obsesión por la dominancia y su ser controlador, pues le llevan a elegir este acto para hacerle e inducirle el mayor daño posible a Ruth, que es lo que viene siendo la violencia vicaria, ¿no? El extremo, la mayor crueldad dentro de la violencia de género. Y aprovecha, se habían repartido a los hijos, él los fines de semana, ella de lunes a viernes, y aprovecha uno de estos viajes donde recoge a los dos pequeños, se los lleva a casa de sus hermanos. Sí. Y digamos que desde el 29, me parece, de septiembre hasta el 8 de octubre, que es cuando comete el asesinato, él ya organiza el crimen. Él ya hace acopio de leña, compra Orfidal y Motivan, tranquilizantes, y lo organiza mentalmente. Él estaba decidido a llevar a cabo el asesinato. O sea, que es un asesinato planificado. En ningún momento hay una No fue reacción, arrebato. un arrebato, ¿no?, un Exacto. calentón en esa personalidad que entonces ya era complicada, ¿no? Le hace estallar de alguna manera, sino con premeditación planificó un asesinato del que intentó, evidentemente, como explicaba yo al inicio, ¿no?, salir indemne, ¿no? O sea, no solo planificó el asesinato, sino el cómo librarse de él. Claro. Él, el día antes de cometer el asesinato, él ya había hecho, como digo, acopio de leña, 250 kilos de leña, unos 80 litros de gasolina. Y el día antes recoge a los hijos, se los lleva a casa de la hermana, y
como coartada le dice al día siguiente a sus hermanos que iría a comer con unos amigos. Esto no es real, luego se pudo constatar con la geolocalización también del móvil y porque no resultó ningún amigo que pudiese confirmar la coartada. Durante ese lapso de tiempo, ponle entre la 1 de la tarde y las 6 aproximadamente, que es cuando él dice que ha perdido los niños, Sí. toda la familia se piensa que está comiendo con amigos. En realidad está en la finca familiar, Las Quemadillas. A la 1:30 de la tarde les suministra grandísimas, altísimas cantidades de tranquilizante a los dos pequeños. Tan altas fueron las cantidades que de hecho no se pudo determinar si los niños fallecieron por culpa de la ingesta o si fallecieron posteriormente por, bueno, pues por la quema, ¿no? Y llama la atención que él a las 2 de la tarde más o menos llama a Ruth, a su exmujer. Ella no le coge el teléfono. No sabremos nunca si eso podría haber cambiado los hechos, probablemente no, porque, como digo, ya los llevaba pensados de antes. Y entre las 2 y las 5:30 de la tarde crea una especie de pira funeraria con una mesa metálica para favorecer el recalentamiento. O sea, imaginemos el nivel de frialdad, de sadismo y de crueldad de esta persona, capaz de meter dentro a sus dos hijos pequeños y de avivar el fuego hasta las 5:30 de la tarde. Es decir, él estuvo observando las llamas durante horas, creando esta especie de horno crematorio, ¿no? La verdad es que siempre nos topamos, ¿no?, con todo tipo de asesinos múltiples, terroristas, descuartizadores, pero este nivel de frialdad, este caso a mí siempre me ha producido mucho malestar, porque por mucho que intentemos buscarle explicaciones psicológicas al crimen y a la conducta, siempre hay una parte de nosotros que es incapaz de desligarse, ¿no? Por mucho que apliquemos la visión científica de la condena, ¿no?, de juzgar. Y cómo no podemos juzgar a alguien capaz durante horas de presenciar este crimen, porque no es un arrebato, decir, es como pasó hace relativamente poco con otro parricidio donde el padre se lanzó en Navarra con el niño desde un acantilado. Pues eso es un impacto rápido, pero en este caso estamos con alguien capaz de observar la muerte lenta de sus propios hijos. Em, yo no soy psicólogo, entonces igual no utilizo la terminología adecuada, pero José, no sé cómo decirlo, era una persona que está claro que no era feliz, y supongo que estaba falto totalmente de ningún tipo de empatía, o sea, nivel cero, respecto a los demás y respecto a los demás y a los más cercanos, ¿no? Quiero decir que no sé si en algún momento José Bretón consideró o entendió lo que representaba ser padre y que fueran sus hijos. Está claro que hizo eso para hacer daño a su exmujer, a la que seguramente tampoco quería de ninguna manera, ¿no? Eso no sé si... Claro, que tienen esta... actuó por ego herido, quiero decir, no por esa venganza, era porque alguien le dijo que no, ¿no? Alguien lo rehusó, lo desechó y escogió a otro, pero no porque él seguramente la quisiera. Este señor no sabe querer, entiendo, ¿no? Exacto, o sea, has dado en la clave, lo del ego herido, es que es literalmente eso, son personas, mira, hay una que se utiliza mucho hoy en día todavía, una escala de evaluación de la psicopatía que creó un doctor experto en psicología criminal, el doctor Hare, que tiene 20 ítems para delimitar qué nivel de psicopatía tiene una persona. Si lees los 20 ítems, te das cuenta que José Bretón cumple 14 de 20, y no son pocos 14 de 20. Y la mayoría giran en torno a lo que tú has mencionado, que es esta completa falta de empatía, también impulsividad, irresponsabilidad, la incapacidad de tener relaciones interpersonales normales, suelen ser pobres. Destaca esta superficialidad afectiva que se demuestra por los actos que ha llevado a cabo y también por esa poca, leve red de amistad que él tiene alrededor. En el fondo, los psicópatas o las personas con estos rasgos psicopáticos son individuos que sí es cierto, tienen un carácter muchas veces encantador. De hecho, es llamativo su comportamiento durante la investigación. Ahora
ahora lo mencionamos. Pero pese a este carácter así como encantador, lo que esconde en el fondo son personas que tienen un engaño persuasivo constante, una necesidad de estimulación, una incluso tendencia parasitaria, falta de autocontrol, por supuesto. Y ellos en verdad no sienten amor, no son capaces de sentir amor, sienten necesidad de poseer, de dominar, y por supuesto personas narcisistas y totalmente egocéntricas. Además, él era especialmente maniático y, y esto en la cárcel lo han llegado a presenciar el resto de convictos y de presos a su alrededor. De hecho, uno en concreto, en una entrevista llegó a revelar que pidió el relevo y que le cambiaran de celda porque no soportaba las neurosis de José Bretón. Él, por ejemplo, pues al principio ni siquiera se quería duchar porque no quería tocar el plato de la ducha. Le pasa siempre un pañuelo a cada superficie que toca. Es decir, lo decía, por ejemplo, el criminólogo Vicente Garrido, no está loco, pero sin duda no es una persona normal. Pero está en pleno juicio, es decir, sabe determinar qué está bien y qué está mal. Otra cosa es que no sepa controlar o no quiera, mejor dicho, controlar sus impulsos. Exactamente, para retomar un poco el asesinato, él lo que hace es engañar a todos, a la familia también, ¿no? Se supone que engaña también a la familia, a los conocidos, y tiene ese plan que consiste en, esperemos, porque eso no se ha podido saber, ¿no? Como nos decías, dormir a sus hijos, ¿no? De tal manera que no puedan sentir nada, y quemarlos. No sabemos si vivos o si intentó o si los mató de alguna manera antes. Eso no se sabe, ¿no? No se sabe si los niveles tan altos de Motivani y Oxidal llevaron a una intoxicación tan alta como para causar la muerte de los dos niños. Entonces no se ha podido determinar si la muerte fue causada directamente por la ingesta o si fue debido pues es que estaba a 1200 grados centígrados, o sea, creó un Claro. total horno crematorio. Casi Pero quiero mejor decir ni que saberlo, la verdad. ya, pero que no sabemos si los ahogó, por ejemplo, una vez estuvieron dormidos o semimuertos, si acabó con ellos antes de quemarlos, quiero decir. Eso no se ha En podido saber. principio, según consta en la sentencia, de los hechos probados, él los droga y los mete directamente en la pira. Es decir, tampoco hay posibilidad de saber si hay signos de estrangulamiento, por ejemplo, de Claro, ahogamiento, porque los restos estaban prácticamente calcinados, ¿no? claro. Una vez, como decíamos, quema a sus hijos, entonces es cuando hace, ¿no? Todo el teatrillo del parque hacia por la tarde, ¿no? A las 6:00 de la tarde, eh, intentando, ¿no? Que la gente lo ayude a encontrar a sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa a partir de aquí? Porque los hijos han desaparecido en el parque de la ciudad de los niños, en Córdoba. Él se muestra, además en el caso hay un audio donde él llama a la policía, ¿no? Y se puede escuchar cómo llama, pero a partir de aquí que la policía empieza a investigar, ya encuentran o ya detectan cosas extrañas. Y no solo eso, la exmujer me parece que también declaró antes de encontrarse a los hijos que el responsable de la desaparición era José, y no sé si lo dijo literalmente, pero dio a entender que sus hijos no aparecerían con vida ya. Sí, es llamativo que Ruth, nada más conocer la historia y la llamada de la policía de José Bretón, al día siguiente, me parece, interpuso una denuncia contra José Bretón por maltrato psíquico, y quiso explicarle a la policía que estaba convencida de que en realidad había sido él. La familia entera, cuando desaparecen los niños, enseguida le culpa a él. Y esto pues es bastante llamativo. Luego, además, durante el juicio, una persona muy cercana a José Bretón llega a decir que le diría, esa, que además, fíjate el desprecio, ¿no? Esa no va a encontrar a los niños más con vida antes de llevar a cabo supuestamente el asesinato. O sea que un comportamiento, el de José Bretón, que de toda la vida indujo a pensar que podría ser capaz, aunque hasta cierto punto, porque es verdad que, por ejemplo, bueno, José Bretón había estado en tratamiento psiquiátrico anteriormente por depresión, ansiedad, incluso un intento de suicidio. Su último psiquiatra, en la última consulta,
llegó a decir que la había notado irritable, muy enfadado y temía que pudiese hacerle algo a los hijos. Pero claro, no se imaginó hasta qué punto. No. Cierto es. O sea que él, entendemos, ¿no? Porque nos decías que su actitud durante la investigación, ¿no? Porque además, si no recuerdo mal, él en ningún momento se ha declarado culpable. No, siempre ha ¿No? mantenido su inocencia porque tiene que demostrar que es un padre modelo. Incluso, de hecho, decía que cuando se le acusó de psicópata, él decía, no, pero ¿cómo voy a ser yo un psicópata si hasta en la cárcel me dicen que soy muy buena persona y siempre se me ha dicho que soy el yerno ideal? Esas personas que necesitan demostrar una imagen, ¿no? Una imagen perfecta. Pero claro, no saben hacerlo porque como no tienen empatía, no tienen tampoco habilidades sociales. Y esto lo hemos visto durante la investigación y es llamativo que la gran parte del equipo encargado, por ejemplo, de las pesquisas en la finca, eh, llegó a determinar que el comportamiento de José Bretón era impropio de alguien que acaba de perder a sus hijos. Se le veía poco emocional, con un semblante frío, actuaba con cierta distancia, incluso aparecía haciendo bromas, chistoso, como desenfadado, llegó incluso a sacar un radiocassette y a poner música. Es decir, esto no lo hace alguien que está abatido por la pérdida de sus dos Claro. hijos pequeños, ¿no? Además, esto me recuerda un poco las imágenes de Rosario Porto, también durante la inspección de la vivienda del caso Asunta, cuando ella también aparece sonriendo, ¿no? Parece imposible que un padre o una madre pueda hacer bromas mientras están en la casa buscando restos de tus hijos. Es inconcebible. Bien, un momento. Ahora seguimos hablando sobre el caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas, etcétera, con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestro podcast. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio de este podcast. Muchas gracias por vuestra ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora sí, seguimos con el caso. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. A ti que eres amante del True Crime, queremos recomendarte lo nuevo de Crímenes el Musical. Un día de 1929 aparece un cajón macabro en la estación del mediodía. Dentro hay partes de un cuerpo muerto, ya un poco verdes por el paso del tiempo. La policía de Madrid y Barcelona se ponen como locas a averiguar quién era la víctima y quién el vil asesino. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha sido? Descúbrelo todo en Crímenes el Musical. Crímenes famosos, sucesos y, sobre todo, mucha música. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aparte de estas señales de alarma, tanto las previas que pudo detectar el psicólogo, que eso, claro, nos sirven a posteriori o nos reafirman la personalidad y la potencialidad, ¿no?, del asesino, pero a posteriori. Y aparte de las señales de alarma que podían encenderse, ¿no?, en su entorno, en el equipo de investigación, antes de hallar los cuerpos de los dos menores asesinados, ¿qué es lo que directamente sirve para poder detectar en esos restos de la hoguera los restos de los niños y, por tanto, pues que fuera la pista, ¿no?, que llevara a la acusación y a la detención de José? ¿Cómo dio la Claro, es policía que con todo eso? desde un primer momento los agentes encargados del caso
básicamente sabían que él estaba implicado. Uno, por el comportamiento errático de José Bretón, que además se ve a través de las cámaras de los alrededores del parque, que él accede solo al parque, por lo tanto eso de que había perdido los hijos ya deja de sostenerse. Del mismo modo se le ve de repente actuando raro, como buscando de un momento a otro a los hijos, es decir, esa actuación queda visible a través de las imágenes. Luego, que era falsa. durante... Hacemos disculpa, Carmen, hacemos un break para que se entienda. El inicio del caso, tal y como lo narramos y por donde empezaba yo, que era esa pérdida de los niños, ¿no? Y esa llamada a la policía, era tal teatro que en las cámaras de seguridad se vio claramente cómo José no estaba durante la tarde, que llegó en un momento, que paseó un poco y que de golpe porrazo se puso histérico a buscar a alguien. Eso es lo que se ve en las como cámaras, un loco. ¿no? Como un loco. Exacto, y además es lo mismo que luego confirman varios testigos que le vieron de repente actuando raro y una vez que llama a la policía vuelve a un semblante tranquilo. Entonces no, se ve el teatrillo mal llevado, además, muy mal llevado. Claro. Y luego durante la primera investigación en la finca, claro, la policía se encuentra enseguida con los restos de la hoguera y le preguntan a José Bretón, ¿qué es esto? Y él en un primer momento se excusa diciendo que había quemado restos pues de ropa, fotografías, recuerdos de su matrimonio, ¿no? Cosas de Lo que Ruth, pasa ¿no? es Que que, tenían en la finca. exacto, cosas de Ruth y que se quiso deshacer de ello y que lo hizo a través de una hoguera. Pero no concuerda con la realidad, sobre todo porque cuando llevan a los perros lo primero que hacen es avisar de que ahí debe de haber algún resto óseo humano. Y aquí viene el gran error garrafal, porque en el primer peritaje o en la primera investigación se determina que los restos que se encuentran son de animales. Entonces, claro, esto colapsa toda la investigación porque la para durante varios meses. Fue la familia, bueno, y fue la defensa que meses y meses después pidió segunda opinión, tercera opinión, hasta que finalmente se determinó que había sido un error, que sí, que los restos que se habían encontrado en la hoguera, en la pira, eran restos humanos, cuando antes había dicho que habían sido restos óseos. La verdad es que errores en la crónica negra lamentablemente siempre ha habido y siempre habrá, porque el factor humano es lo que tiene, pero vaya, en este caso la frustración de la familia y la frustración incluso de la policía, imaginemos toda una investigación alrededor de ese hallazgo y de repente te cuentan que no, que los restos son de roedores. Luego, claro, cuando finalmente se pudo determinar que los restos sí eran óseos, sí pertenecían a los dos niños, ya no había por dónde salir, es decir, se le caía toda la coartada. Luego hay, de hecho, un programa, El lector de huesos, con Dani Álvarez y el forense Paco Echevarría, que hacen... recrean un poco el asunto de la pira, simulando en las mismas condiciones cómo sería quemar ropa o cómo sería quemar, y los restos que se encuentran pues no coinciden. Es decir, que todos desde un primer momento sabían que ahí estaban los niños, pero por un error no pudieron determinarlo antes, pero por lo menos se pudo hacer después. Claro. A partir de ese momento, antes hablamos de la actitud de José una vez durante la investigación, ¿no? Con esos chascarrillos o esas bromas que hacía, esa actitud despreocupada un poco mientras estaba intentando localizar a sus dos hijos. Tenía por aquí apuntado que justamente, ¿no?, cuando estaban en esa finca de las Quemadillas con algún tipo de aparato detector, ¿no?, de restos óseos o humanos, llegó a preguntar que eso para qué servía, y cuando le dijeron que era justamente para eso, les contestó algo parecido a bueno, pues mucha suerte, a ver si encontráis algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa José una vez se encuentran esos restos? ¿Qué pasa a partir de aquí en el caso? ¿Y qué pasa con José? ¿Cómo actúa a partir de ese momento y durante el juicio? Él sigue constantemente alegando su inocencia y lo que a mí además más me sorprende, que además se contradice con sus
con sus continuas frases pues eso, exculpándose, ¿no? A mí me llama la atención una frase que dice, la madre de la persona que más daño me ha hecho en el mundo, la madre de la persona que más daño me ha hecho en el mundo. Se supone que la persona que más daño te ha hecho en el mundo es el que ha matado a tus hijos, ¿no? Las personas que han matado a tus hijos, quienes lo han secuestrado. Es decir, te estás contradiciendo constantemente. No eres ni siquiera capaz de simular que te importa. No eres capaz de simular que estás afectado, aunque lo intente, porque son personas inteligentes, pueden simular emociones, pueden simular conductas, puedes simular estar afectado, abatido, pero como no lo siente realmente, no es capaz de hacerlo de verdad. De hecho, esto se llama alexitimia, que es esta condición por la que el paciente tiene dificultades para identificar y expresar emociones, incluso la incapacidad de describir las propias o las ajenas. Y esto lo vemos en el juicio, con una actitud fría, un semblante serio, y además se muestra inmutable al escuchar la sentencia. Y ojo, fue una sentencia dura, acorde a los hechos, pero dura. 20 años por cada niño, 40 en total. Es verdad que después se le rebajó la pena en 2015 a 25 años. Repito, todavía no estaba la permanente revisable en aquella época, pero por mucho que intentara mostrarse triste, no era capaz de hacerlo. Se le veía totalmente, incluso casi apático en las imágenes del juicio. Y siempre intentando alegar que es inocente. Y lo siguió haciendo en entrevistas posteriores, incluso desde la cárcel, siguió argumentando que él era inocente. Pero aún diciendo que era inocente, no se le veía llorar, no se le veía destrozado, como sí se vio al resto de la familia, ¿no? Estaba buscando una manera de expresarlo, Carmen. Es un asesino, pero me viene a la mente la expresión pobre diablo. Porque en el sentido de que está claro que que ha sido un hombre con la capacidad de hacer mucho daño, de engañar, no siempre ni lo suficiente, porque ¿no? A veces dices, como una persona que es tan tosca y patosa delante de la policía, ¿no? Porque, vamos, si lo estás haciendo para que te pillen, pues a lo mejor tiene algún sentido, ¿no? Si a lo mejor en su foro interno él lo que quiere es que lo acaben acusando, ¿no? Y culpabilizando de esos hechos, que no sé si eso puede llegar a pasar por la mente de ese señor en algún momento, pues dices, bueno, pues vale, actúas así, pero teóricamente has diseñado un asesinato del que te quieres librar, por eso insistes en que eres inocente, ¿no? Aun y que las pruebas, las evidencias apuntan en tu dirección, pero vamos, con unas flechas grandes y luminosas, ¿no? Pero aún y así, todo el mundo desde fuera ve que eres patoso, ¿no? Que lo estás haciendo mal, que eres un pobre diablo, ¿no? Que estás intentando hacer una cosa, pero que no te sale bien. Totalmente. Un paréntesis. Lo que sí que hiciste bien fue acabar con la vida de tus hijos. Ahí sí que engañaste a todo el mundo. Ahí sí que nadie, excepto a lo mejor el psicólogo, que parece que detectó, como nos decías, algo, pero que nunca pensó que eso iría a más. Por lo tanto, de alguna manera, también lo engañaste, ¿no? Porque no se encendió una alarma grande y roja en el despacho del psicólogo, ¿no? Ahí sí que lo engañaste, pero después fuiste muy patoso, ¿no? A mí aquí me es muy curioso, ¿no? El ver que, bueno, que has conseguido engañar a todo el mundo, diseñar todo este asesinato con alevosía, con premeditación, comprando el material, y después eres como, ¿no? Como alguien, ¿cómo sabes esa expresión también de querer y no poder, ¿no? Que es, bueno, te gustaría hacerlo bien, pero no puedes, no tienes las capacidades mentales, ¿no? O la experiencia o los estudios para hacer una cosa bien hecha y la haces mal, ¿no? Me es muy curiosa la actitud de este señor. Sí, es muy curioso además que se cree probablemente mucho más inteligente de lo que es, se cree mucho más listo, exacto, mucho más avispado. Sí, bueno, de hecho, además este tipo de perfil tan egocéntricos suelen cometer fallos porque como se ven por encima de los demás,
Claro. Se relajan en cierto modo. De hecho, se le asignó durante la investigación un policía sombra, que son encargados de generar un poco este clima de confianza, de relajación, clima amistoso para que pues él se relaje Y hable, y el ¿no? policía exacto y suelte algo sin querer, ¿no? Ya. Creyendo que está en un ambiente De amistad. exacto. Y el Sí. policía en la sombra le pregunta, estando en las quemadillas en la finca, ¿están aquí los niños? Y él le llega a contestar, cerca. Vaya, o sea, si estás intentando librarte del asesinato, decirle a la policía que están cerca, lo estás diciendo todo. O sea, lo Claro. estás diciendo todo. Y ahora además que José Bretón se encuentra a pocos meses de solicitar además el tercer grado y acceder a permisos penitenciarios, pues vaya, es que viendo su perfil, no sé, yo me pregunto hasta qué punto puede hablarse de reinserción en casos tan crueles como este, porque por mucha terapia, que en estos casos se suele hacer terapia cognitivo-conductual, pero por mucha terapia que se haga, son personas que llevan dentro, incluso con base biológica, estas tendencias. Eso no significa que vaya a ser reincidente, pero no sé, el debate de la reinserción siempre está ahí. Pues está bien que lo comentes, porque yo creo que yo te estaba escuchando antes y me estaba pensando justamente, ¿no? Además, cuando has recordado que la pena se rebajó a 25 años, etcétera, etcétera, bueno, pues sabiendo un poco cómo van las cosas, uno piensa en el momento en que José Bretón tiene que salir de la cárcel, ¿no? Aunque sea con un permiso. Y evidentemente nos preguntamos, ¿nuestra sociedad está preparada para que este señor esté libre de nuevo? O sea, que ¿está él preparado y nosotros también para acogerlo de nuevo y que su comportamiento pues no sea el que es? No sé si una personalidad como esta necesita de ciertos informes categóricos, que no sé si eso es posible, que justifiquen su puesta en libertad o su permiso, o que lo nieguen directamente, porque claro, entiendo que a la que se, porque una cosa es el permiso, pero otra cosa es cuando se acabe la condena. Cuando se acabe la condena, este señor se va a la calle. Y ahí el problema puede ser el mismo, porque por lo que hemos estado hablando, yo creo que nadie ha tenido la sensación de que este señor pueda volver, ¿no?, a la sociedad, pues bueno, con otra personalidad, con otra manera de ver las cosas, arrepentido, para empezar, arrepentido de algo que él mismo no reconoce haber hecho. Entonces, claro, eso no sé cómo lo vamos a llevar, ¿eh? Claro, es que además la psicopatía no se cura. Los rasgos psicopáticos no se pueden curar. Hay además varios estudios que dicen que puede ser un desfase químico o algún tipo de anomalía en la morfología cerebral. Entonces, por mucha terapia que hagas, si estas personas son biológicamente incapaces de sentir culpabilidad, remordimiento o empatía, pueden perfectamente falsear los test psicológicos dentro de las instituciones penitenciarias. De hecho, él durante estos años de cárcel ha llevado a cabo una conducta ejemplar. Ningún altercado, cero agresividad, una persona encantadora, educada, disponible. Entonces puede simular ser alguien digno de volver a estar en la sociedad, y por eso tampoco es descabellado preguntarse acerca de la efectividad muchas veces de estos planes de rehabilitación y de reinserción, pero bueno, planteárselo en aras de una mejora, por supuesto, no por tirar la toalla, no porque estas personas tengan esa incapacidad, pues bueno, pues no hagamos nada, encerrémoslos de por vida. No sé cuál puede ser la solución, pero preguntarse sobre la efectividad no es baladí. Bueno, más que nada porque como en el fondo no tenemos muy claro cuál es el filtro con el que mira la vida José Bretón, ¿quién te dice que este señor sale a la calle con un permiso o fuera de prisión ya porque se ha acabado su condena y no pasa por un parque, se le cruzan los cables y se lleva a 2 niños y los mata también porque le recuerdan porque no sé qué, es igual, ¿no? El motivo que sea.
o cualquier otra aberración, no lo sé, ¿no? Es verdad que en concreto José Bretón es el típico perfil que entra dentro de la violencia machista, entonces necesita tener, bueno, un motivo dentro de su escala de valores y de su ley moral, que es distinta a la nuestra, ¿no? A la de los demás. Sí. Necesita una motivación, un motivo. Entonces, es verdad que es muy probable que los estudios psicológicos determinen que no es un peligro potencial para la sociedad, no, a lo mejor no va mañana a poner una bomba en un parque o a Claro, asesinar a una anciana en un supermercado, pero merece estar en la sociedad después de haber hecho lo que ha hecho, después de no arrepentirse y no culparse a sí mismo, merece volver a reinsertarse si realmente no es capaz de sentir lo que ha hecho como algo malo, porque él sabe que es incorrecto, pero no lo siente. Entonces también entramos otra vez en el debate de hasta qué punto se es culpable de lo que se siente y de lo que no se siente. Claro, a ver, porque además es que ya no es porque no se lo merezca o si se lo merezca, es un tema de protección, ¿no? De la comunidad y de protección de él mismo. O sea, y de justicia, sí, de justicia totalmente, pero quiero decir, si usted no está preparado, ¿no? Para convivir en sociedad, ¿no? Porque, por lo que sea, por el motivo que sea, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que, igual, no sé qué mecanismos se tenían que poner en marcha para ayudar a estas personas que, como decías tú, por ejemplo, no sienten empatía o no entienden, o sí que entienden el mal que han hecho, pero no saben leerlo o gestionarlo igual que la mayoría. Bueno, estas cosas es verdad que tendría que haber una solución, pero igual estamos abriendo la puerta a ¿no? a una sala enorme, ¿no? Donde podíamos estar horas y hablando, además con muchos expertos, y a lo mejor no encontraríamos la solución. Bueno, nos hemos acercado, no sé si queda algo por comentar que no hayamos dicho y que quieras apuntar, Carmen, de este caso. Pues no, yo creo que dentro de la crónica negra española de los últimos años es uno de los psicópatas más sonados. De hecho, en Arco yo recuerdo en la feria de arte aquí en la Comunidad de Madrid, llegó a exponerse su retrato con esa mirada que es que refleja lo que es la psicopatía, literalmente, esa mirada vacía, pero al mismo tiempo tan potente, tan llena, decían la mirada incendiaria, ¿no? Una mirada en llamas. Pues bueno, es una persona que merecería ser estudiada a nivel científico y si se le pudiese hacer un escáner cerebral también sería muy interesante para ver qué tipo de malformaciones cerebrales podría tener y estudiarlo. Mira, si no se reinserta, pues que sirva para la ciencia. Eso me parecería bien. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando del caso de José Bretón, de este asesinato que cometió hace unos años, en 2011, acabando con la vida de sus dos hijos menores para castigar a su expareja. Hemos hablado del caso con Carmen Corazzini, que, como ya hemos dicho, es aparte periodista y presentadora, que la ves en televisión, es máster en terrorismo, especialista en criminología, victimología y delincuencia, y a la que le agradezco una vez más que haya estado con nosotros en Crímenes Ibéricos. Ha sido un placer, Marc. Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.